A mí me caía la duda de que quizá ella quisiera estar encubriendo el novio o algo. Yo soy sincera, yo digo la verdad. Yo dudé muchísimo, porque yo no lo quería creer. Entonces es cuando la niña, llorando, me abraza y me dice, no mami, yo nunca lo vi haciéndole nada a ella, pero a mí sí me lo hizo también. ¿La pequeña de qué edad? Bueno, ella tiene 15 ahora. 15 años y seguramente... O sea, desde muy pequeñita, ella dice que estaba muy pequeña, porque imagínese, ella tiene 5 años conmigo y eso sucedió antes de ella estar conmigo. ¿Y a qué tú atribuyes esa actitud? ¿Al alcohol? Como tú dices que él bebía toda la semana, una persona bajo los efectos del alcohol empieza a hacer daño y después ya pierde la noción de lo que es correcto. Sí, pero ella me dicen a mí que no solamente lo hacía bajo alcohol, que lo hacía en su plena facultad, que ella me lo dice. Mira, ¿y cómo eso te afectó a las niñas? ¿Cómo te la afectó? Muchísimo, porque a mis hijas, bueno, ahora, después que las cosas se supieron, es que quizá yo tenga un poquitito, no mucho, de tranquilidad, pero mis hijas eran, usted no se imagina. Antes de esto, del desenlace, el daño era mayor, tú veías. Mayor, pero mucho más mayor. ¿Cómo se manifestaba ese daño? La más pequeña era muy callada, casi siempre estaba sola. Yo la veía que sentían rechazo hasta los propios hermanos. A partir de ahí comenzó la parte dura de la historia: enemistad familiar y grandes dificultades en la justicia para impedir la impunidad. Este abogado es un experto jurista del sector empresarial, quien ha tomado el caso por razones humanitarias y luego de contactar a un estadio de desamparo de las víctimas. Asegura que un abogado ordinario habría sucumbido hace tiempo por los esfuerzos que hacen los protectores del violador para permear la justicia. Dice que afortunadamente solo han llegado al entorno administrativo, pero no a los jueces. De todos modos, en los tribunales la batalla es dura. Yo no diría que dura, sino muy barajada. Con una cooperación administrativa muy marcada. Antes que nada, esta es una situación que usted ha asumido personalmente, su oficina ha asumido personalmente como parte de los trabajos sociales de la oficina, tengo entendido esto. Correcto. Y usted ha tenido que emplearse a fondo de un modo personal para evitar una impunidad en esta situación, ¿es cierto? ¿Eso es así? Así es, nosotros hemos hecho de este caso un caso muy personal, puesto que hemos visto que, dadas las necesidades económicas de las víctimas, se han querido burlar de ellos y pasar este hecho por encima como que nada ha pasado. Ha habido una marcada cooperación en el manejo administrativo del palacio en cuanto a la dilación del conocimiento de las audiencias, inclusive algunos reenvíos han sido provocados pura y simplemente por falla de la Secretaría Administrativa del Palacio. ¿Dónde se está llevando el caso? En el Palacio de la Charla. En el Palacio de la Charla. En la justicia son muchos los argumentos que salen a relucir cuando se combate en casos como este. Hasta la presencia de un himen complaciente en el caso de la niña menor es usado en el informe médico para favorecer al violador. Entonces, ella fue sola al palacio. Sola, sin abogado. Sin abogado y sin nada. Y ahí le prepararon el truco para despachar el tigre de 3 meses. Ajá. Le buscaron... le pusieron que la medida de coerción a 3 meses. Le pusieron en los certificados médicos violación antigua, sin definición de tiempo. Ya tú sabes para qué era eso. Para ayudar al señor. La más pequeña tiene un email complaciente. Y entonces disfrazan un ching el informe diciendo que bueno, fue violada, pero en realidad tiene un email complaciente, por lo cual hace como si no ha sido violada en términos reales, y en términos no reales, porque fue violada, pero en términos, ¿cómo diríamos esto? En términos físicos, que un hombre salga con ella, va a pensar que virgen, si no tiene conocimiento. Esto, muchos años he estado atormentando mi vida, pero a pesar de los años yo he podido entender que la vida sigue y que esto fue solo un error de la vida y que yo tengo que continuar.
Eso es más o menos lo que te explica la psicóloga, para que tú lo entiendas así, ¿verdad? Pero antes de que tú pudieras tener acceso a una psicóloga, fueron muchos los momentos de amargura que tú viviste. ¿Qué tú pensabas en ese momento? Bueno, yo en ese momento yo pensaba que yo no valía nada. Que tú no valías nada. Ha sido difícil para mí, porque como dice la niña, tenemos mucha gente en contra, especialmente la familia de él. Todos están en contra de nosotros, nadie le ha dado apoyo a la niña de ninguna forma. Es difícil como yo veo que ha procedido el caso. Todo se ha tardado mucho, ha sido más difícil para mí de no haber encontrado ayuda. Bueno, pues quizá ya él anduviese por ahí haciéndoselo a quién sabe cuántas niñas más él se lo hizo. Porque el espejo que tienen es precisamente el de que cuando se publica un caso como este, si el responsable tiene algún tipo de fuerza económica o alguna vinculación social, siempre sale con la suya y mediante tecnicismos jurídicos y alguna cooperación termina saliendo impune. En este caso nosotros nos emplearemos sumamente a fondo para poner un ejemplo y que esto no sea. No obstante, los daños ocasionados a estas víctimas, nadie jamás podrá repararlos, pero la sociedad dentro de la cual estamos todos resultaría aún más dañada si la impunidad se impone. Por eso, esta no es la batalla de mujeres indefensas víctimas de un canalla violador, sino la batalla de una sociedad que tiene dolientes y busca impedir que dentro de ella prevalezca y domine el reino de los canallas. Esta fotografía corresponde a la persona que cometió estos hechos. Él es el señor que está siendo acusado de violar a sus propias hijas, a las dos. Y el problema que está generando esto en los tribunales nos lo va a explicar, es Lorenzo de Jesús Suero, ese es su nombre, de la comunidad de Pedro Brande, donde ocurrieron estos hechos. El problema la dificultad que se está teniendo la justicia para mantener en prisión a esta persona y que recibe las sanciones que dice la ley a la comisión de estos hechos, nos lo explicará su abogado. Pero antes, a mí me gustaría escuchar de nuestros panelistas una apreciación personal. Nosotros entendemos que esto es un hecho muy doloroso que está afectando a esta familia y que es un hecho que ocurre constantemente en varias familias de la República Dominicana y del mundo, donde los padres abusan precisamente de las personas más débiles que hay en las casas, que son los niños, no solamente los padres, sino muchas veces las personas que más se acercan a los niños, tíos, primos, hermanos, sobrinos, abusan de esa menor o de esa persona que es débil dentro de ese hogar. Es un hecho triste, doloroso, y nosotros nos unimos al dolor de esa familia que sabemos que ha pasado muchas vicisitudes, toda vez porque el trauma que esas niñas tienen es un trauma que van a cargar con él todo el resto de su vida, porque es algo que es muy difícil de borrar. Es una huella con la cual van a tener muchos problemas con relación a eso, su vida sentimental, su vida amorosa, su vida